Tengan todos ustedes buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar esta primera sesión de la materia de Administración 1 de la Universidad NUR, clase virtual correspondiente al día martes, 14 de abril del 2020. En esta sesión vamos a hablar un poco del tema de nuestra primera evaluación parcial. Comentarles que el día de ayer hemos tenido una reunión con el vicerrectorado de la universidad y hoy vamos a saber también sobre la extensión de la cuarentena en toda Bolivia, ¿no? Por lo tanto, se ha tomado la decisión de la universidad de que vamos a tomar la evaluación de forma parcial. Esta evaluación, ustedes ya la conocen, hemos estado haciendo controles de lectura en la plataforma. Entonces estos controles de lectura han servido como práctica para hacer la evaluación parcial de este primero que va a venir, ¿no? Entonces el día de hoy, según nuestra planificación, si era presencial, ustedes pueden apreciar acá en mi guía de plan de clases, era un control de lectura, ¿no? Que esto obviamente era una evaluación escrita que yo debería haberles tomado en la universidad. Por lo tanto, hoy vamos a hacer un repaso. Yo quisiera de que continuemos con nuestra planificación, no nos hemos faltado a ninguna de nuestras clases, y el día de mañana, miércoles, el vicerrector de la universidad va a mandar las instructivas de cómo se va a evaluar. Pero bueno, eso va a ser evidentemente escrito, ¿no? Pero ya ayer hemos definido varias cosas y la definición que hemos tomado es la siguiente. Primero, la evaluación parcial se toma mediante plataforma y esa evaluación parcial la vamos a tomar mediante un cuestionario, ¿no? Similar a los controles de lectura que hemos estado desarrollando en nuestro curso, ¿no? En nuestro curso virtual. Creo que se va a cerrar. Quiero volver a habilitar para ver un poco cómo ustedes han estado trabajando, ¿no? Entonces, nosotros, según nuestras actividades que hemos venido desarrollando, ¿ven? Tenemos acá un primer control de lectura. Ustedes lo han hecho. Esto se llama cuestionario para la plataforma, ¿sí? Entonces, igual. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el primer control de lectura que ustedes dieron. Entonces, aquí, por ejemplo, viendo lo bueno de esto es que nos da, digamos, calificaciones, ¿no? Entonces, acá vamos a descargar el archivo en Excel. Si bien acá tengo la pregunta de la cual ustedes han respondido, es decir, inclusive aquí lo bueno de la plataforma es que por cada pregunta está, ¿no? Si ustedes contestaron bien o mal, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, Remberto Condori, la primera pregunta estuvo mal. La segunda pregunta, bien, y acá la 8 mal, la 9 también mal. Entonces, todas esas preguntas fueron 10 preguntas en este cuestionario, que lo estoy viendo, entonces su nota final fue 70, ¿no? Entonces, este cuestionario, que lo vamos a editar acá para ver ¿no? Los tipos de preguntas que hay.
¿ya? Y eso quiero que, por eso es que es importante que ustedes sepan cómo yo elaboro el cuestionario para que después no haya problemas. Estas eran las preguntas, ¿ya? En la anterior sesión, después de haber dado el control, algunos me decían de que estaban mal las respuestas o no la entendieron. Entonces, el cuestionario normalmente tiene preguntas de falso y verdadero, ¿no? Por ejemplo, entremos a la primera pregunta. Si ustedes se fijan, dice la pregunta: el objetivo de la teoría científica y la teoría clásica es la deficiencia de las organizaciones. ¿Cuál era la respuesta? ¿Cuál era la respuesta? La respuesta fue sí, que fue para dar más estructura a las organizaciones. ¿Era falso o verdadero, Kat? Verdadero. ¿Verdadero? Si te das cuenta, esto es lo que hay que leer bien. Dice, fue la deficiencia de las organizaciones. Y nosotros no hablamos de deficiencia. ¿Hemos hablado de qué, Luciana? Hemos hablado de dos palabras importantes, ¿no? Eficiencia y ¿Eficacia? eficacia, ¿no? Entonces, si hablamos de la deficiencia, ¿es correcto esto? No, no, ¿ves? Es falso, ¿no? Por lo tanto, la respuesta correcta era falsa. Entonces, tienen que leer bien las preguntas. Por eso es importante de que el cuestionario que se les ha pasado, ustedes lo lean bien, ¿no? Entonces, y sepan, ¿no? Tratar un poco de memorizarlas también, ¿no? Entonces, según aquí está, ¿no? El objetivo de la teoría científica y teoría clásica fue la eficiencia, no la deficiencia. Yo le puse D, eso es que era falso, ¿no? Entonces, de esa forma son los falsos y verdaderos. Por eso es que se afirma o se niega, ¿no? La segunda pregunta tenemos acá, por ejemplo, esta es pregunta corta, no, pregunta de selección múltiple. El mentor de la teoría clásica fue. Entonces acá, por ejemplo, al ser de teoría de... ¿Quién fue el mentor de la teoría clásica? ¿Quién se acuerda? Fayol, ¿no? Henry Fayol. Entonces, ustedes tenían que responder Henry Fayol. Aquí dice la calificación 100, o sea, quiere decir que esa es la respuesta correcta. Edith Taylor estaba también como segunda opción. Tercera opción estaba Max Weber. Cuarta opción estaba Elton Mayer, ¿no? Y quinta opción ninguna de las anteriores. Entonces, esta es una pregunta de selección múltiple, por lo tanto, en mi cuestionario generalmente la plataforma puede, digamos, inclusive poner dos opciones, ¿ya? O sea, yo podría, por ejemplo, ponerle aquí 50 y acá podría ponerle 50. Si es que yo, digamos, dentro de la pregunta pongo dos opciones en la respuesta. Pero generalmente no me gusta hacer así porque después los confundo, entonces prefiero nomás que una sea la respuesta. Así que eso es una pregunta de selección múltiple. Y tenemos, por ejemplo, una pregunta, estas siguen siendo falso y verdadero, esta, pregunta de respuesta corta. Generalmente en las preguntas de respuesta corta, normalmente dice, ¿no? Se formula la pregunta, aquí dice, uno de los procesos del acto de administrar es planear, organizar, dirigir, controlar, dice, y, ¿no? Entonces ustedes deberían haber colocado una sola respuesta. ¿Cuál era la respuesta? ¿Cuál faltaba aquí?
Coordinar. Coordinar, dice. Bien, a ver, veamos si esa era la respuesta correcta. Correcto, dice coordinar. Bien, pues. Normalmente la diferencia entre mayúscula y minúscula, aquí nosotros decimos, digamos, ¿no? Si queremos que sea, si queremos que sea todo mayúscula, todo minúscula, entonces acá no importa. La respuesta califica nomás la plataforma, entonces. Y las preguntas de respuesta corta tienen que tener cuidado que siempre es una palabra conmigo, ¿ya? No es dos palabras. No le pongan la coordinación. Por eso es que es importante que lo lean, si no la plataforma no lo califica. Entonces es una palabra. ¿Ok? Ahí les estoy mostrando para que vean que después no me digan, no, dicen estaba mal. No. Si le ponen dos palabras, no las corrigen. ¿Ok? Entonces eso es importante que sepan también. Bien, ¿qué más? Bueno, eso y después generalmente el cuestionario tiene otras opciones, como por ejemplo opciones numéricas, opciones de emparejamiento. Eso lo voy a estudiar más a detalle y voy a tratar de hacer un cuestionario un poco más completo. Pero por favor estudien y traten de hacerlo, de memorizarlo, mejor dicho, el cuestionario. Y el examen lo vamos a dar el próximo jueves, no, viernes, ¿no? Viernes nos toca. Así que ¿De esta viernes, semana? Este viernes, Alicia, este viernes lo vamos a dar el examen, ¿ya? Así que estudiamos este cuestionario. estudien ese cuestionario, no les voy a dar tarea para toda esta semana, para que se enfoquen en memorizar ese cuestionario. Ese cuestionario sí está un poco incompleto, ¿no? Porque la última que hemos avanzado de la planificación, donde hemos definido, por ejemplo, la matriz foda cruzada, no está, ¿no? Sería bueno que lo completemos. Podría crear unas cuantas preguntas de eso, ¿no? ¿Qué es una estrategia cruzada, por ejemplo? ¿Qué es una estrategia ofensiva, una estrategia defensiva, una estrategia de reorientación o de adaptación, una estrategia de supervivencia, ¿no? Eso más podría entrar, digamos, ¿no? Así que eso anótense y estudien eso de lo que son las estrategias también, que puede entrar eso en el examen parcial, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? Entonces, el examen va a ser así, ¿ya? Entonces va a ser mediante cuestionario. El tiempo de duración de este cuestionario va a ser más o menos 1 hora y media por ahí, porque van a ser varias preguntas. Vamos a sacar por lo menos unas 30 preguntas más o menos aproximadamente. Y lo van a dar aquí en vivo, lo van a hacer en vivo conmigo. Así que yo voy a estar acá en línea y ustedes tienen que activar su cámara para ese día. Así que yo el control, o sea, el cuestionario en plataforma lo voy a habilitar en el horario de clase, ¿ya? Así que aquel que tenga problemas en dar su control, que se le cuelgue o no pueda ingresar, yo ahí voy a levantar un reporte para ver qué pasó, porque escucho mucho que dicen que se cuelga la plataforma, que no pueden, entonces de esa forma cada uno me va a hablar, digamos, ¿no? Y me va a decir si realmente ha tenido problemas. No se da el control Entonces, fuera. Licen, Sí, ¿usted va a actualizar el cuestionario para darlo o solo añadimos los temas que dijo? quiero actualizarlo un poco, ¿no? Le encargo a Ok. Luciana más bien si me hace recuerdo más tarde para agregar unas Ya 10 les voy a poner unas ahí. 10 preguntas más, ¿ya? Lo va a Porque, volver a subir, ¿no, Licen? claro, porque el cuestionario ese que ustedes tienen no está lo de estrategia cruzada, ¿no? ¿Le puedo dar? No, Sí. es del primer control lo que usted nos estaba mostrando, ¿no? Porque vimos lo... Exacto. Bueno, y ahorita vamos a hablar un poco ya de teoría. Vamos a entrar al texto para ver qué otra pregunta más podemos sacar de ahí, ¿no? Porque como es un cuestionario, como es un examen largo, entonces el examen largo tiene que ser obviamente de todo lo avanzado, ¿no? Entonces no puedo solamente elaborar, al ser preguntas así de falso y verdadero y preguntas, respuesta corta y todo eso, o sea, obviamente tiene que ser nomás con una cierta cantidad de preguntas, ¿no? Entonces yo estaba pensando hacer el cuestionario
en promedio de unas 30 preguntas, no más o menos. Así que estudien por favor y ya hoy en la tarde Luciana me hará recuerdo para actualizar el banco de preguntas y así ya ustedes pueden estudiar para el día. ¿Okay? Aquella persona que no pueda dar el examen el día viernes por ciertos motivos, por favor háganmelo saber enviándome un correo electrónico. Mi correo es d-sánchez-s@hotmail.com. ¿Ya? La inicial de mi nombre, Diego, d-sánchez con z al final, _s@hotmail.com. La universidad no va a restringir los exámenes por plataforma si no han hecho la cancelación de la mensualidad, ¿ya? La universidad les va a mandar un instructivo a ustedes para que aquellos que puedan hacer el pago mediante transferencia bancaria, pues lo puedan hacer y así obviamente se ayudan un poco, ¿no? Y no se les hace pesado el día que volvamos a las clases en presencial, ¿ya? Así que vayan viendo eso. El personal administrativo seguramente se va a poner en contacto con cada uno de ustedes. Así que es importante de que también sobre ese punto vayan planificando, ¿no? El semestre no se va a clausurar. He estado escuchando por ahí de voces de algunas personas que piensan que el semestre se va a cerrar en la universidad. No. La respuesta es negativa. Continuamos con nosotros bajo esta modalidad. Y bueno, si toca, ¿no? Volver a la universidad a pasar clases, pues se van a tomar las medidas de bioseguridad para que podamos estar tranquilos, ¿no? Y si vamos allá, tal vez va a ser solamente para las evaluaciones finales, tal vez, ¿no? Entonces, porque si se devuelve toda la normalidad, irán a volver lo que es las industrias, pero muy probablemente que la educación no vuelva, ¿no? Entonces, todo eso va a depender de las decisiones del gobierno de hoy día, así que estén atentos, por favor. Pero nosotros continuamos bajo esta modalidad y pienso que nos está yendo bien, ¿no? ¿Qué dice? ¿Se está aprendiendo o no se aprende? Sí, Liz, se aprende. Más. Bueno, no sé si más, pero más En intensivo algunas que clases, lo la normal. verdad, dicen. ¿Perdón? ¿Ina? En algunas clases, la verdad, dicen. Y también, sí, dependiendo del docente y la materia. Sí. Ya, ok. Hay problemas con algunos docentes, seguramente. Sí. Bueno, estamos en un proceso de cambio, ¿no? Lastimosamente, no todos tenemos la capacidad o las habilidades como para poder hacer una clase bien dinámica, una clase que sirva, ¿no? Para cada uno de ustedes. Entonces, hay que tener paciencia, hay que buscar la forma para ayudarlos también a sus profesores, porque cada uno está haciendo lo mejor que puede, ¿no? Entonces, en lo personal considero que mi materia está excelente, ¿no? No tengo problemas con ustedes, hemos tenido muy buena recepción, avance de todo lo que hemos aprendido y nada, es cuestión de que continuemos y van a ver que llegado a finalizar el semestre, inclusive yo considero que ustedes están aprendiendo más de lo que normalmente se enseña en presencial. Presencial no llegamos normalmente hasta aquí cuando estamos en clases en la universidad. Así que nos está yendo bien por lo general, ¿no? Una conclusión general de la materia. ¿Vale? Entonces, continuemos entonces, vamos a un ratito a compartir pantalla y entonces dejamos de lado el control de lectura, que esto va a ser el modelo del examen parcial para la siguiente clase. Y quiero entrar un poco al tema del texto, ¿no? Nuestro texto, en la parte de la unidad 3, que era planificación, es importante también definir, ¿no? ¿Qué se hace dentro de la planificación? Kat, ¿qué entiendes por planificación? ¿Tú
¿Te acuerdas de lo que hablamos dentro de planificación? A mi propia palabra, yo entiendo planificación como planificar actividades y cosas para hacer para conseguir tu meta. Una meta, un objetivo, ¿no? ¿Qué deberías hacer dentro de la planificación, ya hablando en temas de administración? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Quién sabe? ¿Qué haríamos? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Nadie sabe? Según ahí lo que ustedes están leyendo en el texto, dice que planificación es el proceso en el que se establecen las metas, las directrices apropiadas para el logro de las mismas, ¿no? Entonces, esto va a ser para mí una pregunta parcial. Entonces, dentro de la planificación es importante saber cuáles son los elementos, y dentro de los elementos de la planeación, otra pregunta de parcial, son los objetivos, los cursos de acción, las elecciones y el futuro, ¿no? Fíjense que para hablar de planeación, nosotros debemos tomar en cuenta que debemos tener claro cuáles son los objetivos, ¿no? Y nosotros habíamos hablado que los objetivos en la planificación van a ser a corto, mediano, largo plazo. O también pueden ser objetivos estratégicos, objetivos tácticos y objetivos operacionales. Es importante que dentro de la planificación sepamos medir cursos alternos de acción, es decir, estas son normalmente las estrategias que queremos realizar o queremos elaborar. En la planificación elaboramos las estrategias y eso lo vamos a determinar en la próxima sesión porque hasta ahí nosotros nos quedamos con la elaboración de la matriz joda cruzada. Luego tenemos la elección y en la elección nosotros hablamos de que dentro de los análisis que hemos aplicado, cuál es la acción, cuál es el curso a seguir, dependiendo de los objetivos que hayamos planteado. Y el futuro, pues obviamente la planificación siempre va a tratar de prever el futuro y anticiparse a los hechos inciertos, ¿no? Prepararse con las contingencias y pasar a actividades futuras. Aquí hablamos de lo que es la visión de la empresa, ¿no? Es importante tomar en cuenta de que la planificación, voy a dejar de compartir acá un momento, voy a poner lista del hablante, aquí. Cuando hablamos de planificación, ustedes tenían que tomar en cuenta acá dos cosas importantes, ¿no? Primero, definir metas y luego definir objetivos. ¿Okay? Cuando planifiquen, tomen en cuenta cuáles son las metas que desean conseguir y cuáles son los objetivos a desarrollar dentro de la planificación. Para desarrollar una buena planificación, ustedes tienen que tener en cuenta, primero, cuál es la misión y cuál es la visión de la empresa. Partamos por ahí. Si yo sé cuál es mi misión, cuál es mi visión, entonces dentro de la planificación voy a poder definir metas, voy a poder definir objetivos. Una vez que defino mi misión y visión, lo que tengo que también definir obviamente son los valores, ¿no? Los valores. Es importante que ustedes dentro de la planificación, una vez que hayan definido todo esto, empiecen a determinar cuáles son los, en este caso, aquí de fortaleza, las oportunidades
las debilidades y las amenazas de la empresa. Entonces, dentro de la planificación, ustedes determinan cada factor positivo o negativo, ¿no? Entonces, y para determinar estas variables, que es el FODA, obviamente, ustedes deben hacer dos análisis, ¿no? Podemos hacer el análisis macroentorno y debemos hacer el análisis microentorno. Dentro del análisis macroentorno hemos hablado de que debemos hacer como herramienta tenemos el análisis OPE. Y dentro del análisis microentorno, aquí hay muchos análisis que lamentablemente por un factor de tiempo de la materia no les puedo enseñar, pero acá la administración abarca, por ejemplo, análisis como el sector competitivo de la empresa, a través de las fuerzas de Porter, el análisis de la cadena de valor, por ejemplo, donde el factor más importante de la empresa se determina para hallar ese valor agregado de producto o servicio. Tenemos el grado de competitividad de un producto, cartera de un producto, como por ejemplo la matriz de evaluación Boston Consulting Group. O sea, tenemos acá infinidad de análisis y a ustedes simplemente se les enseña en este análisis de microentorno en base a las funciones de la empresa, ¿no? Y aquí obviamente habíamos analizado las funciones como por ejemplo los clientes, los proveedores, ¿no? El marketing o comercialización, y todo eso lo calificamos positiva o negativamente, ¿no? Entonces, este análisis, una vez que calificamos positivo o negativamente, hacemos el FODA, y dentro de ese FODA determinamos lo que se llama estrategia. Y estas estrategias son generalmente elaboradas mediante el FODA cruzado. Este FODA cruzado me permite a mí determinar si tengo más fortalezas, o más fortalezas, y tengo más oportunidades, entonces aquí mi estrategia es ofensiva. Ofensiva. Esto es importante de que ustedes cuando hagan su análisis FODA, el análisis FODA nunca puede ser cruzado, es decir, nunca puede tener la misma cantidad de fortalezas, la misma cantidad de oportunidades, la misma cantidad de debilidades, la misma cantidad de amenazas. No puede tener, ¿no? Debemos ser críticos en esos análisis y debemos determinar qué factores más positivos internamente son en relación a los factores negativos. Si la empresa tiene más factores negativos, por lo tanto, si digamos, si yo tengo acá, tengo menos fortaleza, tengo más amenazas, ¿no? Es decir, mis fortalezas no superan a mis amenazas. ¿Qué estrategia aplico acá? ¿Qué se llama la estrategia? ¿Alguien sabe? Defensiva. ¿Defensiva? Muy bien, estrategia defensiva. Tenemos que aplicar una estrategia defensiva. Si, miren, en este caso tengo más oportunidades, tengo, en este caso, tengo más debilidades, ¿no? A ver cómo estamos acá. Debilidades y amenazas, ¿no? Entonces, cuando hacemos una estrategia de supervivencia, ¿qué tengo que saber acá? Tipo de reorientación. Viene la de reorientación, ¿no? ¿Qué tiene que hacer la estrategia de reorientación? Tiene que tener más
si tengo debilidades, ¿no? Si tengo menos debilidades, pero tengo más oportunidades, ¿no? Fíjense que acá tengo menos debilidades, pero tengo más oportunidades en el mercado. Voy a hacer una estrategia de reorientación. Pero tengo más debilidades y tengo más amenazas que atacar. Fíjense que acá la empresa tiene más debilidades y tiene más amenazas. Aquí la estrategia es de supervivencia. Y acá tenemos de reorientación o de adaptación, también por si acaso. ¿No? Entonces, esto es importante que sepamos definirlo, memorizarlo, no se olviden, por favor, porque en la siguiente sesión vamos a trabajar sobre cada una de estas estrategias y vamos a definir los objetivos de la estrategia. ¿Okay? A ver, Nayeli, cuando hablamos de una estrategia ofensiva, ¿me puedes hacer un ejemplo de cómo podríamos aplicar una estrategia ofensiva? Lizzie, ¿no puedes repetir? No la escuché bien. ¿Me puedes dar un ejemplo de una estrategia ofensiva? De cualquier cosa. Imagínate cualquier cosa. O de tu trabajo, tal vez, de que estabas haciendo de tu investigación. Sería aperturas nuevas de sucursales. Fortalece la apertura de nuevas sucursales y Sí, ¿tu fortaleza es la apertura de nuevas sucursales o es una oportunidad? ¿Quién es más celoso? alguien está con su micrófono y no le escucho. Si alguien está con su micrófono abierto, por favor. Es Anita, creo. Ahí, ya, gracias. Ahora sí puedes hablar. Nayeli. Estrategia, lo que le dije fue una aperturas nuevas sucursales en la ciudad de Santa Cruz. A ver, esperen acá. Y vamos a borrar aquí arribita. Y vamos a poner apertura de nuevas sucursales. De nuevas sucursales. En la ciudad de Santa Cruz. Okay. Te pregunto, ¿cuál es la fortaleza y cuál es la oportunidad que has cruzado? ¿Cuál es la fortaleza? Mi fortaleza sería ampliar en infraestructura. ¿Y la oportunidad? En oportunidad sería grandes márgenes de utilidades futuras. Ok. Bueno, se me acabó el tiempo, menos de un minuto. Aquí voy a quedar. Inmediatamente le mando la segunda invitación. ¿Ya? Nos vemos enseguida.